Buenas tardes. Muy agradecido por la gentil presentación que me has realizado. En fin, para mí es un placer, como lo ha sido esta mañana, pues colaborar en estas jornadas pues de formación también, de debate si se quiere, pero sobre todo también de formación sobre pues estas nuevas categorías y figuras que estamos tratando. Yo voy a hacer un paralelismo con lo que ya he dicho esta mañana acerca de la necesidad, de la oportunidad y conveniencia que tenemos como sociedad científica y como sociedad civil incorporar fundamentalmente al acervo de nuestro sistema jurídico pues todas aquellas figuras que resultan, categorías jurídicas que resultan necesarias pues para actualizar fundamentalmente pues tanto nuestro sistema económico y la cohesión social también derivada de ese sistema. Más si cabe, en este caso, cuando estamos hablando, en mi opinión, ya de forma indubitada, de un auténtico valor o principio general del derecho, donde realmente confluye pues lo que es la nueva savia, vamos a decirlo así, desde el punto de vista axiológico, que tiene que engrasar, tiene que afinar pues nuestros antiguos principios y valores, incluso constitucionales, precisamente para que estos puedan llegar a todos los rincones de nuestra realidad social y económica, puedan cohesionarlos mucho mejor de lo que actualmente se está realizando y además pueda, en este caso, en el caso de la transparencia, claramente mejorar no solamente la calidad de nuestro sistema democrático, por eso Jesús decía bien de una forma clara y precisa que nos encontramos ante un valor transversal, evidentemente lo es para todos los agentes y sujetos constitucionales, para todos los poderes públicos del Estado, también para los derechos de la ciudadanía. Es un valor que cada vez va a estar más presente en el ámbito, que ya está en el ámbito de la Unión Europea, de los nuevos valores también de la Unión Europea, sobre todo de la Europa de los ciudadanos, y por tanto es, como decía, con la cláusula rebus, más si cabe en este caso, una auténtica necesidad, una necesidad y una oportunidad precisamente para no perder el tren del tiempo, el tren de que nos permite estar, por lo menos, por decirlo de alguna forma, dentro de lo que es un puesto ordenado y razonable de la Unión Europea en el avance de estos nuevos valores y derechos. Por tanto, el título de la ponencia va claramente marcado en esta línea. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que efectivamente sería conveniente que lo que es fundamentalmente este nuevo valor, como valor transversal, y en concreto, en particular, su aplicación en el ámbito de los consumidores, donde realmente ha supuesto una clara especialización en esta protección de los consumidores. Realmente, el primer control que surge del ámbito de la directiva es el control de contenido, llamado también el equilibrio contractual, las famosas cláusulas desproporcionadas, que comportan mayores derechos para el predisponente que para el consumidor, pero sin duda la jurisprudencia del TJUE y obviamente también el propio Parlamento y la Comisión en muchas ocasiones ha dado buena muestra de que en la actualidad, junto a este control de contenido, existe otro control propio y específico, que es el control de transparencia, basado fundamentalmente en un nuevo valor, que es el valor de la transparencia, íntimamente con eso al principio de buena fe, y que, por tanto, determina también una calidad de negociación necesaria precisamente para contrarrestar el desequilibrio contractual, de posiciones contractuales que tiene la contratación. El título de la ponencia alude a la exigencia, a la innegable exigencia de transparencia sustancial, que alude a este criterio porque, no porque lo diga yo, sino también porque si nos fijamos en el documento que realizó la propia comisión de fecha 27 de septiembre de 2019, donde en un comunicado que siempre recomiendo su lectura sosegada, pues viene de alguna forma a ordenar y a interpretar también, en cierto sentido, pues toda la abundante jurisprudencia del TJUE desde el punto de vista del marco de protección de la Directiva de Consumidores. Esta interpretación, como he dicho también en reiteradas ocasiones, es sumamente interesante para nuestro sistema, para la modernización de nuestro sistema contractual, inclusive económico, porque como tenemos que tener en cuenta, no solamente atiende
a un elemento básico intuitivo que es fundamentalmente al consumidor, desde el punto de vista de la extensión cada vez más clara de este consumidor, casi abarcando al propio concepto de ciudadanía, ciudadano en general, sino que atiende también fundamentalmente a un correcto funcionamiento del mercado interno, de los sectores o los mercados internos, desde el punto de vista de la correcta concurrencia y, por tanto, no abuso de posición de ninguna de las partes. Es decir, no hay que olvidar que la cláusula abusiva se llama abusiva, no porque la abusividad, y esto lo vamos a tratar de explicar una vez más, no porque la abusividad sea en sí mismo una especie de juicio paralelo o un control distinto al de la falta de contenido o a la falta de transparencia, sino porque la abusividad es la sanción, es la calificación que merece un comportamiento desde el punto de vista que infringe un deber de información o un comportamiento desde el punto de vista de la autorreglamentación del periodismo que infringe una justa composición de intereses y derechos, que sería la cláusula desproporcionada. En ambos casos, la noción que aplicamos no es una noción estrictamente contractual de perjuicio de daño, sino fundamentalmente un concepto expreso que lo tenemos desde la reforma de 1934 en nuestro Código Civil, que es el abuso. En este caso, el abuso de la posición del predisponente. Por lo tanto, la abusividad es la sanción jurídica. La abusiva es la cláusula que desprecia, que no contempla el deber de transparencia, como la cláusula que, aun siendo transparente, pues de alguna forma injustificada, pues contraviene el justo equilibrio o la justa reciprocidad entre derechos y deberes en interés, obviamente, del disponente de la configuración de la reglamentación predispuesta. Esto, en el marco de la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia y concretamente en el propio informe o comunicado de la Comisión, sobre todo a partir de las páginas 323 y siguientes, tienen un correlato clarísimo con lo que podemos decir desde el punto de vista de la interpretación de la doctrina del Tribunal de Justicia, que parte de una metodología muy concreta, muy clara, en donde viene presidida ella misma, aparte de los propios principios y directrices que desarrolla, por una directriz común, y es que efectivamente aboga claramente por una interpretación extensiva, claramente del principio de transparencia, proyectada obviamente en lo que es el control de transparencia. Esta interpretación extensiva del principio de transparencia y del control de transparencia supone, por tanto, una clara proyección del Tribunal, de la doctrina del Tribunal de Justicia, en aras a blindar fundamentalmente todos aquellos elementos conceptuales, todos aquellos parámetros que determinan fundamentalmente la efectividad del control de transparencia. Lo que trata de evitar el Tribunal de Justicia con esta exigencia de transparencia sustancial es fundamentalmente que ese control de transparencia no quede al final desvirtuado. ¿Cómo queda desvirtuado el control de transparencia? Pues queda desvirtuado el control de transparencia cuando alguno de sus elementos conceptuales básicos, el principio de efectividad, el propio concepto de deber de información, de deber especial de información, la propia distinción, clara, operatividad de algunos de sus controles, bien sea el control por falta de contenido o el control de transparencia, pues quedan en la práctica, merced a distintas interpretaciones, quedan en la práctica desvirtuados. Es decir, se contrapone esta efectividad cuando realmente se realizan interpretaciones restrictivas sobre desarrollos, digamos, interpretativos que conducen frontalmente a un resultado distinto a la que proyecta el principio de transparencia como tal. Es como diría el don Federico de Castro, de una forma muy sencilla, la interpretación, si es rigurosa y si es correcta, no puede ir contra la médula de los principios, contra el valor esencial de los principios, contra aquellos valores que informan, que dan sentido fundamentalmente al control establecido, en este caso al control de transparencia. Esas interpretaciones, siempre que resulten contrarias y no justificadas a ese principio, deberían rechazarse, deberían descartarse. Y deberían descartarse fundamentalmente en beneficio de todos. Porque aquí el interés, por lo menos el interés que me mueve a mí, es el interés general, el interés del beneficio que para la sociedad, para la mejora de nuestra sociedad,
de nuestra calidad democrática y de nuestro sistema económico supone realmente abrazar en toda su extensión, como dice fundamentalmente la jurisprudencia del TJUE, abrazar en toda su extensión estos nuevos valores que sin duda nos van a hacer mejores como sociedad, nos van a permitir ser más justos, nos van a permitir competir mejor y nos van a permitir también tener, por decirlo de alguna forma, una valorización de marca, de país, muy importante a la hora de competir con otros países. Bien, en resumidas cuentas, fundamentalmente, yo hoy, por no hacerlo muy largo, me voy a ocupar de uno de los temas que parece ser que mayor interés ha suscitado. Y es la famosa subdistinción que se ha establecido en las sentencias, aunque hay que esperar, evidentemente, las sentencias relativas a que faltan por salir del RPH. Conocemos simplemente la de RPH en viviendas de protección oficial, pero falta por conocer las otras. También conocemos las sentencias de los acuerdos novatorios, de las cláusulas suelo. Pero bien, a reservas del estudio detenido de estas sentencias, sí que por lo menos a nivel teórico podemos establecer pues una suerte de desarrollo en donde realmente vamos a comprobar que difícilmente, en términos generales, y salvo que el caso concreto, esto siempre hay que dejarlo a salvo, pues pudiera demostrar que realmente ha habido una realización o una información transparente, en este caso de estos índices de referencia, es muy difícil sostener en la actualidad que realmente pueda haber una falta de transparencia y no una abusividad desde el punto de vista incluso de la propia doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Mirar bien. Si atendemos a la directiva, al artículo 3 de la directiva, artículo 3, apartado 1 y apartado 3, observaremos que realmente, como la propia comisión resalta en el comunicado que estoy diciendo, y hay muchas sentencias, tanto de la Sala Primera como el TJUE, que así lo analiza y lo desarrolla, podremos ver perfectamente cómo los presupuestos que determinan o pueden determinar la abusividad de la cláusula, esto es, no hay que olvidarlo, la sanción, la calificación de abusiva de la cláusula y, por tanto, la sanción de ineficacia, principio de efectividad de la directiva, artículo 6.1 de la propia directiva, es o tiene dos caminos. Los dos caminos iniciales, porque la directiva, cuando surge, que es en 1993, obviamente tampoco tiene un concepto acabado del control de transparencia y del principio de transparencia. Se desarrolla posteriormente. Y quien lo desarrolla es quien legítimamente lo tiene que desarrollar, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y lo desarrolla, consecuentemente, con un método que el informe de la Comisión resalta, que es el método propio de la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia, que nosotros tenemos que seguir, porque estamos obligados a seguir. Pues bien, estos dos canales o cauces que efectivamente pueden determinar con la calificación de una cláusula abusiva son fundamentalmente dos en el artículo 3. Es que sea contrario al principio de buena fe o que cause un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones entre las partes, obviamente en perjuicio, en este caso, del consumidor. Bien, a continuación, los artículos 4 y el artículo 5 ya recogen la necesidad, es decir, el otro presupuesto, de que la declaración predispuesta, la reglamentación predispuesta, sea en su conjunto, transparente, es decir, que realmente contenga cláusulas precisas, comprensibles. Con independencia de que podamos hablar de un control de incorporación o de un control de contenido, lo que está claro es que el artículo 4 y 5 pues consagran este nuevo requisito, este nuevo deber, digamos, de transparencia. Así lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así lo hemos reconocido nosotros en innumerables sentencias. Pues bien, no cabe duda que teniendo en cuenta la independencia inicial, incluso como categoría que ya tenía incluso en nuestra legislación, en nuestra primitiva legislación de protección de consumidores, el ámbito de la cláusula abusiva, entendida como cláusula desproporcionada, es evidente que el tronco del principio de buena fe, con relación, obviamente, a los deberes ya implícitos del artículo 4 y 5 de la directiva, pues también contiene como un elemento impulsor hacia esa calificación de la abusividad, obviamente el quebranto del principio de buena fe contractual.
ese quebranto del principio de buena fe contractual, que es especial en la contratación predispuesta y que tiene reconocido, que lo hemos reconocido en la Sala Primera, en la sentencia de 8 de septiembre de 2014, ese principio ya nos dice que la contratación predispuesta, el fundamento del deber especial del predisponente, tiene su raíz básica en el principio de buena fe. Ese es el principio, el mismo principio de buena fe que está mencionando el artículo 3 de la directiva y que ya, a juzgar por la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puede ser un elemento, es decir, la vulneración de ese principio de buena fe puede ser un elemento en el deber de información, en el especial deber de información, puede ser un elemento que determine la abusividad de la cláusula. Bien, esto se produce necesariamente en todos aquellos supuestos en donde este quebranto del principio de buena fe a través de la vulneración del deber especial de información en la contratación predispuesta, determina fundamentalmente que el cliente, que el consumidor, no haya podido tener una comprensibilidad real, material, si se quiere, sobre su posición jurídica o la carga económica, o, en palabras también del Tribunal de Justicia, cuando hablamos fundamentalmente de créditos o de préstamo, sobre el coste realmente efectivo de dicho crédito o de dicho préstamo. Bien, en este sentido, la afectación de un elemento esencial desde el punto de vista de la falta de transparencia comporta indudablemente un perjuicio en este sentido, una abusividad, una clara abusividad de esa cláusula. ¿En qué sentido? Pues en el sentido lógico y natural correlativo a esa falta de deber de información y a ese fundamento de principio de buena fe de que el consumidor no ha podido, obviamente, comprender correctamente la oferta y, por tanto, no ha podido comparar otras ofertas. Es decir, ha elegido un producto o servicio financiero, en este caso, cuyo coste, cuya comprensión de su carga económica o jurídica no ha podido comparar sencillamente con otros productos porque le ha faltado que le diesen una información precisa, necesaria, sobre estos elementos, digamos, esenciales. Esto ha sido reconocido por el Tribunal de Justicia en numerosas jurisprudencias. De hecho, si os fijáis bien, en las propias sentencias últimas, la que nos trae a colación estos días, pues la sentencia fundamentalmente del índice referencial al IRPH de cajas, si os fijáis en el apartado 50, o el parágrafo 50 de la sentencia, observaréis cómo literalmente, voy a hacerlo muy, muy rápido, dice así. Está hablando de la segunda cuestión prejudicial y dice así el tribunal. De ello se deduce que, como ya se ha señalado en el apartado 46 de la presente sentencia, la exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales, tal como resulta de los artículos 4, apartado 2 y 5 de la directiva, no puede reducirse exclusivamente a su carácter comprensible en un plano formal o material, o gramatical, perdón, toda vez que el sistema de protección establecido por dicha directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto y en particular a nivel de información. La mencionada exigencia de redacción clara y comprensible de las cláusulas contractuales y, por tanto, de la transparencia, aquí ya la dude claramente como principio, como control específico, a que obliga la propia directiva, y aquí viene lo interesante, debe interpretarse de manera extensiva. Sentencias de 30 de abril de 2014, que las recordaréis todos por su importancia, apartados 71 y 72, sentencia de 20 de septiembre de 2017, etcétera, y cita algunas sentencias más. Este mismo pasaje, o fundamento o desarrollo lógico de la sentencia del juez, lo encontramos también precisamente en la sentencia de 9 de julio de 2020 relativa a los acuerdos novatorios. Aquí lo encontramos en el apartado 44, en donde nos reitera una vez más que la directiva debe interpretarse de manera extensiva. Es decir, que el control de transparencia que define y que regula la directiva, o que por lo menos en génesis contempla, debe interpretarse de manera extensiva. Esto es, nunca de manera restrictiva y, sobre todo, nunca de manera restrictiva sobre aquellos elementos básicos que conceptualmente definen la extensión
el alcance y la eficacia del control de transparencia, so pena de desnaturalizar ese control de transparencia, con ello desnaturalizar ese principio desde el punto de vista de aplicación a la contratación seriada y con ello, obviamente, de desproteger injustificadamente la posición de los consumidores y, a su vez, afrontar un perjuicio, pero al propio sistema competitivo del mercado en la medida en que, efectivamente, no quedan expulsadas las cláusulas que no son transparentes. Bien, esto nos lleva fundamentalmente a una conclusión clara y es la que dictó el propio Tribunal de Justicia en las sentencias referenciadas, tanto en la IRPH como en los acuerdos novatorios, en donde realmente podíamos establecer con claridad, porque también lo hicimos nosotros en el caso de la jurisprudencia de la Sala Primera con relación a las cláusulas suelo y al préstamo multidivisa, que realmente fue cuando tuvimos que incorporar ya la jurisprudencia clara en este punto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fundamentalmente sobre el alcance retroactivo de la cláusula suelo y, perdón, del principio de ineficacia, el principio de efectividad y la ineficacia resultante de la cláusula suelo y sobre la nulidad derivada que comportaba directamente la falta de comprensión, la falta de transparencia en el funcionamiento del llamado préstamo multidivisa. Bien, en esas sentencias, igual que dijo este sentido el Tribunal de Justicia, la falta de transparencia en la conformación, en la comprensibilidad de un elemento esencial, fundamentalmente para la determinación del precio del producto o, en su caso, para el correcto funcionamiento o entendimiento de la posible fluctuación, en este caso la divisa, comportaba realmente un perjuicio directo en la medida en que el consumidor no podía haber optado o no podía optar a una comparación necesaria entre otras posibles ofertas que podía tener o que pudiera escuchar. Ese perjuicio no era tanto directamente para el propio consumidor en su propia decisión, pero también lo era, y esto es importante, porque a veces no se recalca lo suficiente, para el propio sistema de libre concurrencia y de leal concurrencia de las entidades predisponentes a la hora precisamente de ofertar con calidad de negociación sus diversos productos y servicios. Bien, resulta, por tanto, desde mi punto de vista, indivisible y claramente, proyectado, que cuando se infringe este deber claramente de transparencia, este deber especial, la mera infracción de este deber especial queda, por tanto, comprometida, en este caso, la comprensibilidad material del consumidor. Tan es así que en el supuesto de la sentencia del IRPH, la sentencia de 3 de marzo de 2020, el Tribunal de Justicia no solo se contentó con establecer los parámetros que ya conocíamos de la transparencia y, por tanto, pues evidentemente, con decir que obviamente el índice de referencia, pese a que era un índice oficial, estaba sujeto a control de transparencia, sino que entró aún, por decirlo de alguna forma, en detalle y puso una proyección específica, eso en teoría lo debieran hacer los tribunales nacionales, una proyección específica de la interpretación en el sentido de aplicable o de su aplicación a un caso concreto, en el sentido de establecer dos requisitos claros, digamos, de la falta de transparencia. En primer lugar, que no se explicaran claramente los elementos que componían el índice, porque sin esos elementos, pues realmente no sabemos realmente cómo puede funcionar ese índice ni su concepto. Y en segundo lugar, que al menos se hiciera una referencia estadística de cómo había evolucionado dicho índice en los 2 años anteriores. Esto, insisto, es una proyección de detalle que realiza el Tribunal de Justicia de una forma, vamos a decir, pues un tanto insólita, porque normalmente no la realiza, pero aquí lo proyectó. Yo creo que fundamentalmente derivado de que realmente necesitaba tener una proyección. Bien, en cualquier caso, lo que está claro es que en este supuesto, obviamente, la falta en este caso, de información al consumidor sobre estos elementos determina que no haya podido comparar el producto y, por tanto, directamente determina la abusividad. No es que sea necesario un juicio posterior de abusividad, puesto que he indicado que realmente la abusividad, el concepto de abusividad es realmente el concepto de la calificación jurídica de la sanción.
tampoco es necesario un juicio añadido del perjuicio, en la medida en que efectivamente la falta de determinación de elección por sí misma ya determina un claro perjuicio desde el punto de vista, en este caso, comparativo, que el cliente, que el consumidor debería haber podido hacer y que no hizo fundamentalmente por esta falta de transparencia. Aquí yo creo que es conveniente siempre, en mi modesta opinión, puntualizar al menos dos afirmaciones que hace la sentencia 585/2020 con relación a este tema, que las hace en los parágrafos 19 y 22, un poco como apoyo de lo que está diciendo cuando efectivamente desarrolla la argumentación de que es posible que quepa una falta de transparencia, pero no obstante no será abusiva. Aquí nos dice en el parágrafo, en el apartado 19, que la redacción actual del artículo 83 del texto refundido, que recordemos se hace precisamente con la ley de crédito inmobiliario, se introduce con la ley 5/2019 del crédito inmobiliario, del préstamo hipotecario, realmente se puntualiza que no resulta aplicable por la introducción de la reforma posterior al acaecimiento de los hechos enjuiciados. Bueno, cuestión que también es dudosa, porque realmente esto ya fue producto de una evolución, es decir, lo que recoge o lo que introduce la ley 5/2019, de 5 de marzo, precisamente es una evolución de la doctrina jurisprudencial, claramente del TJUE, en el sentido que yo estoy apuntando. Pero, en fin, incluso admitiendo que efectivamente no sería aplicable por no estar dentro del ámbito de vigencia de la norma aplicable en su momento, viene a puntualizar que dice que la nueva redacción del precepto, el perjuicio, aparece la expresión perjuicio de consumidores, como diciendo, es verdad que el artículo 83 se modifica, se añade que efectivamente la falta de transparencia comporta la nulidad del pleno derecho, pero se añade en perjuicios de consumidores. Bueno, la lectura fundamentalmente novedosa del precepto es que anula de la condición predispuesta. Esa es la modificación que realmente realiza el artículo 83. La coletilla de perjuicio de consumidores es la coletilla, obviamente, porque estamos tratando de una contratación predispuesta. Y, evidentemente, si hay un efecto de nulidad, lo será porque perjudica, obviamente, a los consumidores. Y no es un argumento, como podemos observar, de fondo. Obviamente, lo novedoso de la fórmula que se introduce es que comporta, anuda a la falta de transparencia la consecuencia jurídica de la nulidad de pleno derecho, y habla ya de nulidad de pleno derecho. Este es el efecto innovador de este artículo 83, no tanto que ayuda al perjuicio. Por citaros un ejemplo, también podemos decir, el Tribunal Supremo ya hemos sostenido, o sostenimos en su caso, en varias sentencias del contrato de seguro, que el principio que vertebraba precisamente los especiales deberes de resalte y de subrayado de las cláusulas limitativas no era otro que el principio de transparencia. Y, evidentemente, el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro de 1980 sigue hablando de cláusulas lesivas. O sea, ya ni siquiera de cláusulas perjudiciales, sino de cláusulas lesivas. Es decir, bueno, lo que no podemos jugar son con muletillas o con categorías que, obviamente, como he dicho desde el principio, están en una legislación totalmente o parcialmente obsoleta con respecto a las nuevas categorías del derecho comunitario, las nuevas categorías del derecho contractual en materia de contratación predispuesta. El hecho de que la ley de contrato de seguro siga diciendo, aludiendo a cláusulas lesivas, no significa que no podamos entender ya que el principio vertebrador, fundamentador de estos deberes de información se radica, se sustenta, se basa claramente, y yo ya diría, obviamente, en este nuevo valor de la transparencia, y no simplemente en que pudiera ocasionar un determinado perjuicio. Y esto es así claramente porque incluso la cláusula lesiva lo es tanto en la medida en que pueda haber una cláusula desproporcionada de derecho, como también en la medida en que se lesionan los derechos, en este caso del consumidor, en la medida en que no se le informa correctamente. Y esto es lo sustancial para entender lo que decía don Federico de Castro como médula de estos principios, estos valores de información. Por lo tanto,
cuando nos encontramos ante un supuesto en donde realmente, llamémosle abusividad, llamémosle lesividad, como en este caso del contrato del seguro, lo que se está infringiendo en realidad es un propio deber especial de información que se radica en el propio principio general de buena fe, es evidente que comporta un perjuicio, un daño, un menoscabo de la posición correcta que debía haber tenido en este caso el consumidor. Y esto resulta incuestionable desde el punto de vista incluso de la doctrina científica, de la doctrina contractual. No puede justificarse una contradicción del deber especial, nada menos de un deber especial, como lo dice claramente la sentencia del 8 de septiembre de 2014, y que esa vulneración del deber especial se diga que es inocua, se diga que no tiene, desde un punto de vista, consecuencias jurídicas perjudiciales, en este caso, para quien lo padece, que en este caso es el consumidor. Por definición, la aplicación, la vulneración de un deber especial íntimamente conectado con el principio general de buena fe comporta, obviamente, un atentado contra el derecho y, por tanto, una sanción. En el caso, insisto, de las condiciones generales, pues sería la calificación de abusividad. En este caso, valga la redundancia, por la vía de la falta de control de transparencia. Lo mismo, en esta línea, lo mismo podemos decir la justificación que se trata de hacer, como si fuera un objeto dicta en el parágrafo 22 de la sentencia que estoy tomando por referencia, en donde se dice literalmente lo siguiente. Es decir, la declaración de falta de transparencia sería condición necesaria, pero no suficiente para la apreciación de la abusividad. Sentencias, y cita varias sentencias. Obviamente, en estas sentencias no se planteaba tampoco la cuestión de la abusividad, se planteaba directamente la falta de transparencia. Y es lo que hace el Tribunal de Justicia muchas veces, que cuando llega y se le plantea la falta de transparencia, concuerda, analiza, sintetiza y declara que esa falta de transparencia comporta la nulidad. Fundamentalmente esto lo hemos visto en los supuestos de IRPH o en los supuestos de cláusula suelo, en donde realmente el ámbito analizado era si esa falta de transparencia podía comportar una sanción de nulidad. Pero bien, siguiendo con la literalidad de la argumentación de la sentencia, nos dice, únicamente hemos asimilado falta de transparencia a la abusividad en determinadas cláusulas, como es el caso de las denominadas cláusulas suelo, por entrañar un elemento engañoso, o de las cláusulas multidivisa o multimoneda, por ocultarse graves riesgos para el consumidor. No es el caso de la utilización de uno u otro índice de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios. Bueno, esto, con todo mi respeto, no se sustenta mínimamente. Vamos por partes. Se dice que únicamente hemos asimilado falta de transparencia a los en determinadas cláusulas, como es el caso de determinadas cláusulas suelo, por entrañar un elemento engañoso o cláusula multivisa por ocultar graves riesgos al consumidor. Bueno, esto no es correcto. La prueba es si vamos a estas sentencias. Si vamos a estas sentencias, observaremos que en ningún caso, en el caso de la cláusula suelo, ni tampoco en el caso de préstamo multivisa, se tacha a la entidad predisponente de mala fe o de dolosa. En ningún caso. En ningún caso se dice que, en este caso, el banco predisponente, y además razonablemente, pues ha pretendido ocultar o ha pretendido, de mala fe, desinformar al cliente. Sencillamente se le sanciona la falta de transparencia porque ha incumplido un deber especial de información, no porque sea de mala fe o porque sea realmente doloso. Y basta con acudir a las sentencias y ver cómo en ningún momento de esas sentencias es calificado la entidad predisponente como dolosa, como fraudulenta, como ocultación o como engaño. Sinónimos que tienen que ver fundamentalmente, por decirlo de alguna forma y en materia contractual, con un error provocado intencionadamente en este caso, por el predisponente. Al contrario, lo que se viene a señalar en esas sentencias es que realmente la falta de transparencia comporta abusividad, comporta perjuicio en sentido un poco más técnico, porque en la infracción de ese o la vulneración de ese deber de información, aunque sea de manera negligente, ha impedido, en este caso al cliente, al consumidor, optar por un producto o servicio financiero u otro, con lo cual ya ha comportado un perjuicio. Tal y como establecía claramente la jurisprudencia del TJUE, a decir ya en sus inicios que la falta de transparencia podía ser un elemento por sí mismo considerado que podía llevar a la abusividad de la cláusula y que actualmente ya casi nadie cuestiona. Por tanto, insisto, esto no es correcto, sencillamente no es así. Y basta con acudir a las sentencias de referencia para darnos cuenta de que en ningún caso se tilda la cláusula suelo
por abusiva porque sea una cláusula engañosa. Lo que se dice, fundamentalmente, es que no debió ubicarse en un sentido secundario, que no debió estar entremezclada con datos abrumadores sobre la variación general del índice y que tenía que tener un aspecto o un enfoque principal. Todo esto correctamente, además, porque es un poco lo que debe hacerse con el control de transparencia. Pero en un caso, insisto, en ningún caso, y esto es importante, insisto, se declara abusiva porque el comportamiento de la entidad financiera sea un comportamiento doloso, de mala fe. Pero ni es en el caso de la cláusula suelo, ni es en el caso de la multidivisa. Pero es que además, cojamos el argumento en todo su desarrollo, porque estos argumentos realmente cuando se quiebran, o cuando muestran claramente su carácter poco, vamos a decir, fundamentado, es cuando realmente lo desarrolla. Es que entonces nos está diciendo el Tribunal Supremo que caben tantos controles de transparencia y tantas excepciones como cláusulas podamos tener por referencia. Es que además, ya no contentos con haber tenido, por decirlo de alguna forma, los juzgados de cláusula suelo, vamos a tener juzgados de IRPH, juzgados de no sé qué, porque lo determinante está en la tipología de las cláusulas y no en el propio deber de información. Es evidente que no es así. Es evidente que lo determinante está obviamente en el cumplimiento del deber de información y cómo lo entendemos para aplicar el control de transparencia, y que eso no está subordinado a la peculiaridad de las cláusulas que tomamos por referencia. Es cierto que habrá unas cláusulas más inteligibles o mejor dicho, más comprensibles que otras, pero el control de transparencia es único desde el punto de vista de su metodología. No tenemos 4 o 5 métodos de transparencia, tenemos uno, porque obviamente no puede haber 4 o 5 métodos de transparencia y no puede haber transparencias, digamos, a la carta. Transparencia con abusividad, transparencia sin abusividad, transparencia con incorporación o no incorporación, transparencia. No, el control de transparencia en la metodología del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un único y realmente se tiene que aplicar con independencia de las cláusulas que tengan por referencia. Y habrá que analizar en esas cláusulas si realmente se cumplió ese especial deber de información con arreglo, eso sí, a las especiales circunstancias del caso, a la cláusula en cuestión, etcétera. Pero la metodología será única. Por lo tanto, no es que aquí podamos decir o señalar, por lo menos de una forma justificada, que aplicamos el control de transparencia de una manera en las cláusulas suelo o en las cláusulas multidivisa y lo aplicamos de una forma distinta, en cierto sentido lo desnaturalizamos, en las cláusulas con referencia a un IRPH, que no tiene, insisto, no tiene fundamento científico desde el punto de vista de la metodología del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y si no, pues bueno, pues es bastante claro, se le puede preguntar a ver si efectivamente salimos de dudas y resulta que tenemos los 4 o 5 métodos distintos de encontrar la transparencia. En mi opinión, claramente no es el caso. El caso es fundamentalmente que hay un método para aplicar la transparencia. Yo me ocupé de él precisamente en el voto particular que hice en la cuestión, en la sentencia del IRPH. Me ocupé de decir fundamentalmente en qué consistía ese método a la luz de básicamente de la jurisprudencia del TJUE. Me congratulo que, según el informe de la propia comisión, coincida conmigo en que efectivamente hay un único método de control de transparencia, que ese control de transparencia es específico, autónomo, que no cabe confundir, obviamente, con el control de la cláusula desproporcionada en derechos, que la sanción jurídica es la abusividad, como podríamos decir la lesividad, como el contrato de seguro, pero la abusividad en sí mismo no es otro control distinto o extraño, ni tampoco es un vehículo para desnaturalizar un control ya persistente. Y, de hecho, para aquellos curiosos, es decir, para aquellos que realmente estén bien informados y quieran profundizar en el tema, diré aún más, incluso hay un especialista, que es el profesor Sergio Cámara, un conocido especialista de esta materia, como realmente el tema de la diferencia entre la abusividad y la transparencia no va por donde ha ido ahora el Tribunal Supremo, en el sentido de añadirlo como un presupuesto añadido a la transparencia, sino fundamentalmente por diferenciarlo en la categoría de la incorporación. Es decir, a mayor abundamiento, la cláusula no transparente no es que sería abusiva, sería inexistente porque no habría que incorporarla dentro del ámbito del control ejercitado. Esto es una posición intelectual que está en la formación y que los alemanes al principio, como bien sabe el profesor Sergio Cámara, no siguieron porque
aludieron obviamente a la falta de transparencia también como un concepto que comportaba o podía comportar en su caso la propia abusividad. Bien, yo creo que esto es fundamental para este tema que estamos tratando. Y es fundamental desde el punto de vista de que inclusive en todo este tema el hecho determinante es que el Tribunal de Justicia, insisto, exige la transparencia sustancial como un principio extensivo del método de aplicación. Y eso me gusta a mí, o le disgusta a Jesús, o le encante a Antonio. Es una exigencia del Tribunal de Justicia. Por tanto, veta todas aquellas interpretaciones restrictivas que de alguna forma desnaturalizan el método operativo básico de la concreción de la transparencia y no particulariza. De hecho, insisto, en mi opinión, me sorprendió la sentencia del IRPH porque es que llega incluso a adentrarse en temas de interpretación casi del caso concreto. Por lo que, y voy a terminar porque no quiero ser muy extenso, por lo que hace referencia al acuerdo novatorio de la... Bueno, hay que decir que incluso una sentencia que parece ser que sirve de referencia a la argumentación del IRPH, de la sentencia del IRPH, que es la sentencia ya famosa de la sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, bueno, pues tiene un interesante voto particular, que recomiendo su lectura, porque al fin y al cabo viene a decir, pues más escuetamente, lo que yo estoy sosteniendo aquí, que no cabe un tertio genus, que no cabe aquí una postura híbrida, cuando realmente esa postura híbrida, ecléctica o como la queramos llamar desde el punto de vista doctrinal, es restrictiva de la aplicación, en este caso, de la exigencia de transparencia que determina la jurisprudencia del tema. Respecto a la innovación de las cláusulas suelo, muy sencillamente. Hombre, a mí me llama la atención la rúbrica del comunicado de prensa, ¿no? Porque viene a decir algo así como, lo voy a decir literalmente, reiteración de jurisprudencia, sentencia de pleno del Tribunal Supremo número 205/2018 de 11 de abril, a la luz de la sentencia del 9 de julio de 2020. Bueno, no sé muy bien qué puede entenderse por reiteración de la doctrina, porque realmente lo que hace la nueva sentencia, obviamente, es modificar la sentencia de pleno 205/2018, como no puede ser de otra forma, porque si no, no habría dado lugar, efectivamente, a una sentencia distinta a la que obviamente contempló la resolución del Tribunal Supremo en el 205/2018, en la que, pues bueno, pues yo hice un voto particular y bueno, pues en este sentido, por lo menos yo advierto claramente que los principales pilares o argumentos que sustentaba la sentencia, en este caso de la mayoría, pues son rebatidos por la sentencia, en este caso, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 9 de julio de 2020. Repasemos. Para la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, igual que para el voto particular que yo formulé, en ningún caso cabía hablar de acuerdo transaccional. No había, sencillamente no existía acuerdo transaccional. Imposible, porque fundamentalmente no había habido una reclamación judicial del asunto y, por tanto, lo que había era un acuerdo normatorio predispuesto sobre la base de las iniciales cláusulas suelo que alumbraron o que informaron el contrato. Bien. En segundo lugar, la sentencia de 9 de mayo de 2013, en sí misma considerada, no determinaba ninguna certidumbre o la certidumbre total de la posición jurídica y económica, en este caso del deudor, sobre las posibles consecuencias del acuerdo de innovación. Entre otras razones, porque efectivamente aún no se sabía si efectivamente iba a tener efectos o consecuencias jurídicas retroactivas o no sobre la eficacia de las cláusulas suelo, entre otros muchos aspectos. Aparte de que realmente, como más o menos ya entender en el voto particular, una sentencia de casi 200 páginas, en fin, que fue además de las primeras que formaron este proceso novedoso, transformación novedosa, pues difícilmente puede ser inteligible para un lector o un consumidor, pues muy despierto, espabilado que sea. Y en tercer lugar, evidentemente también lo deja claro la sentencia del TJUE, el hecho de que el documento estuviera suscrito al final, pues tampoco determina un indicio claro de que fuera negociado. Obviamente la sentencia de aparte
de que no fue negociado, fue totalmente predispuesto por la entidad financiera y, por tanto, no determina un indicio ni de que fue negociado, y el Tribunal de Justicia no añade nada más. Pero si no es un indicio de que fue negociado, pues difícilmente la mera firma del documento puede ser un indicio determinante de la transparencia en sí misma considerada. Porque yo sepa, la mera firma no determina un elemento de comprensibilidad del objeto debido, que debe ser el objeto informado. Yo, como ponía muchas veces el ejemplo, yo puedo firmar la fórmula de Einstein sobre la energía, sobre la relatividad, y no entender nada. La puedo firmar muchas veces, y sin embargo, por el objeto mismo, el desarrollo último de... Javier, perdona, pero tendríamos que ir cortando ya porque estamos un poco mal de tiempo. Nos gustaría dar lugar a preguntas, ya que resumiendo esto, yo os diría que fundamentalmente, desde mi modesta opinión, resulta indivisible desde el punto de vista, de mi opinión, negar aquí el principio de efectividad y, por tanto, la nulidad clara del acuerdo de novación. Primero, porque evidentemente es un hecho indivisible que, si no se ha informado correctamente sobre las consecuencias jurídicas de las cláusulas suelo inicialmente, el consentimiento que pueda prestar, aunque sea más informado de las cláusulas novada, si no lleva o comporta la información previa de lo que realmente es la posición económica y jurídica de esas cláusulas suelo iniciales, no comporta, en definitiva, un consentimiento claramente informado del asunto. Y segundo, y a mayor abundamiento, es que además ese acuerdo novatorio es en sí mismo, respecto de la eficacia del acuerdo novatorio, inescindible de la renuncia o del componente de la renuncia genérica e indiscriminada de las acciones, que también contemplaba el acuerdo. Por tanto, por una o por otra vía, la consecuencia lógica y más acorde y menos restrictiva con el principio del control de transparencia hubiese sido la nulidad del acuerdo en todos sus extremos, es decir, tanto en la cláusula de renuncia, a la cual no se ha tenido más remedio que atenerse, porque expresamente la sentencia del TJUE lo decía, pero también, como daba a entender claramente la sentencia del TJUE, también al acuerdo de novación, en la medida en que no fuera explicadas las consecuencias económicas y jurídicas de la posible nulidad y posibles efectos retroactivos de la cláusula suelo inicialmente pactada. Querido Javier, nosotros tenemos una sección de consumo en el Colegio de la Abogacía de Barcelona realmente muy divertida, y nuestra compañera Esther Lorente nos ha dedicado este fotograma que lo estás viendo aquí. No nos podrán quitar la transparencia. Me podéis quitar la foto, realmente muy simpática, muy divertida. Yo muy rápidamente, solamente como complemento de lo que has dicho. En primer lugar, sugiero un interesante post, un ilustrativo post del catedrático de Derecho Civil al que has hecho referencia, Sergio Cámara, que publicó en un prestigioso blog, el blog de Almacén del Derecho, el día 10 de junio de este año, es decir, al día siguiente de la famosa sentencia del TJUE de 9 de julio. Realmente os aconsejo la lectura de ese artículo. No os lo aconsejo, pero hago referencias. Yo, respecto de la sentencia de 11 de abril del 2018, publiqué un artículo en la revista VLEC, la número 167 de abril del 2018, en la que hacía una serie de referencias a esa nueva introducción a que ha comentado el profesor Orduña respecto del artículo 83, y recordaba que con la Ley 5/2019 la disposición final cuarta modificaba el apartado 5 del artículo 5 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, y la disposición final octava introducía ese nuevo apartado en el artículo 83, y la exposición era muy clara: la transparencia llevaba inmediatamente a la abusividad. No lo digo yo, para que no haya ninguna duda, un magnífico y prestigioso magistrado de la Sala Primera, una excelente persona, el magistrado señor Pedro Vela, nos dice en un obiter dicta, en su sentencia número 121 del 2020, de 24 de febrero, nos dice literalmente: parece equiparar
el artículo 83 hace mención, parece equiparar la falta de transparencia a la abusividad. La propia Sala Primera del Tribunal Supremo ya en esa sentencia nos anuncia que el artículo 83 parece equiparar la transparencia a la abusividad. También dice que no tiene efectos retroactivos y que, por lo tanto, no se debe de tener en cuenta. Yo ahí sí que discrepo, porque una interpretación extensiva conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia nos puede servir como regla hermenéutica de interpretación, porque, como muy bien dijo el profesor Orduña en su famosa sentencia de 18 de junio del 2012, por cierto, una sentencia sobre la usura, es donde introduce por primera vez el control de transparencia, delimita perfectamente las normas sustantivas a aplicar. Ley de usura por un lado, condiciones, ley general de consumidores por otro lado, y lo que son las reglas hermenéuticas de interpretación del Código Civil. Os aconsejo la lectura de esa magnífica sentencia, porque realmente es a mí las sentencias del profesor Orduña me han servido mucho para aprender. Cuando hacía la tesina realmente me ilustraban una barbaridad, tanto en metodología como dogmática, muy ilustrativas. Lo que no entiendo de esta sentencia que acaba de dictar la Sala Primera del Tribunal Supremo respecto de los acuerdos novatorios de 6 de noviembre, y que alguien me lo explique. ¿Cómo se puede fraccionar? Repito, ¿cómo se puede fraccionar una transacción para decir que una parte es válida y que la otra no, que es ineficaz? Sinceramente, me cuesta mucho de entender. Publiqué un artículo con la sentencia que os refería de 11 de abril del 2018, con el magnífico voto particular del profesor Orduña, y otro artículo luego posterior haciendo referencia al artículo 83 que comentaba, este último en el número 190 de la revista Auvellers de marzo del 2020, y que ponía en colación ambos temas. Yo, cuando he leído la sentencia de 6 de noviembre, extensa, ha resuelto el tema de la transacción / novación en el fundamento de derecho tercero, apartado sexto, y lo resuelve en una página. En una página lo resuelve. Y sinceramente parece aquello de R que R, porque sigue hablando de transacción cuando el propio Tribunal de Justicia nos dice que la transacción, como conocemos en el orden interno, es cuando pone fin a un procedimiento judicial. Y cuando estamos en novaciones, creo que la sentencia correcta, por cierto, de otro jurista muy estudioso y por lo tanto para mí tiene su importancia, la de octubre del 2017, de la que fue ponente el señor Rafael Sarazá, por cierto, paisano aquí del Colegio de Abogados de Sevilla, sevillano, si no recuerdo mal, o por lo menos destinado hace muchos años en el Juzgado de Primera Instancia 10 de Sevilla y luego en la Audiencia Provincial de Sevilla. Allí nos dice que una novación no puede ser subsanada, que es ineficaz, y siendo ineficaz no puede ser convalidada mediante un acuerdo posterior. Insisto, el Tribunal Supremo, en esta sentencia del señor Sancho Gargallo, sigue manteniendo la tesis de que parece que hablemos en una transacción. Pero yo realmente me voy y me leo los apartados 29, 46, 50, 53, 56, 69, 71 y 72 de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de julio y no entiendo la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de noviembre. Yo estaba convencido que el Tribunal Supremo aquí diría que efectivamente, siguiendo la doctrina de la Corte de Luxemburgo, procedía de declarar que ese acuerdo novatorio era nulo de pleno derecho. Pero esencialmente por una cuestión, porque el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el apartado 29, nos está hablando de esa información previa, de que nos permita tener el conocimiento económico y jurídico de las consecuencias que se derivan de ese acuerdo novatorio. Me da igual, llámale transacción, llámale como te dé la gana al final, porque al final lo importante es saber si yo cuando me adherí, porque sí que nos dice que no es un acuerdo negociado y por lo tanto no siendo una cláusula negociada no podemos extraerla de la Directiva 93/13 y de la Ley General de Consumidores y Usuarios y de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, y por lo tanto hemos de aplicar al caso concreto toda esa doctrina comunitaria de la propia Sala Primera del Tribunal Supremo. Si estamos en un contrato predispuesto al que se ha adherido el consumidor y nos está diciendo que él fue a la entidad bancaria
porque quería que le retiraran la cláusula suelo, ¿cómo me puede decir, y lo digo sinceramente, cómo me puede decir la sentencia en el apartado sexto que tenía información más que suficiente con los extractos bancarios que se les facilitaba y que acudiendo al BOE tiene toda la información? Yo probablemente soy el único tío raro de este país que leo el BOE todos los días, pero me parece que habitualmente la gente no acude al BOE, porque la verdad tengo que aseguraros que desde que voy acudiendo al BOE hace años, tengo que ir a un psiquiatra, porque al final lo del BOE y tal como está el formato actual me genera unos problemas de análisis y hoy en día cuesta mucho acudir a los índices, porque ir bajando hasta que llegas a los índices cuesta mucho. Antes era más sencillo. Yo no sé qué hacen los informáticos, Javier, que nos complican la vida siempre con las nuevas evoluciones de las páginas web. A mí me cuesta mucho acceder, pero decir que los ciudadanos pueden tener la información acudiendo al BOE, sinceramente, me parece extraño, me parece bastante difícil de entender. Pero decirme que ya tienes toda la información con los extractos, y ahora os quiero poner a todos vosotros, y con esto termino, a todos los que ejercemos la profesión, a todos los que atendemos a clientes cuando estamos en un despacho. Da igual que defiendas a un prestatario, que defiendas a un banco, que defiendas a una entidad financiera. Cuando atiendes a un cliente, sobre todo cuando atiendes a prestatarios, y nos situamos en el 2013, en aquella famosa sentencia de mayo del 2013. Ya no os digo la sentencia esa de 18 de junio del 2012, que todos tuvimos que hacer un cursillo intensivo para entender lo que era la transparencia, que no había Dios que entendiera esa sentencia, porque se introducía una nueva categoría jurídica en nuestro ordenamiento interno. Pero nos vamos a la de mayo del 2013, hasta que el Tribunal Supremo, en la famosa sentencia de 25 de marzo del 2015, fija doctrina jurisprudencial sobre los efectos retroactivos de manera clara. Y hasta que llega la sentencia de 21 de diciembre del 2016, en donde el Supremo dije, si están ustedes de broma, ¿y qué coño ¿y qué me interpretan ustedes la sentencia de 21 de marzo del 2013 del TJUE, que aquí nos corresponde interpretarlas al propio TJUE, que es lo que vino a decir en la sentencia de 21 de diciembre del 2016? Si estamos a día de hoy, estamos en noviembre del 2020 y aún no acabamos de entender lo que es la transparencia y la abusividad, y que con las últimas sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo yo os prometo que tiro la toalla y me voy a dedicar a bailar sevillanas virtuales porque no entiendo nada sobre la transparencia ni la abusividad. ¿Cómo podemos exigir que en el 2014 un prestatario fuera una entidad bancaria, le pusieran delante un contrato que en aquella época yo aconsejaba a los clientes porque nadie sabíamos lo que podíamos predecir? O sea, imaginaos, se nos está diciendo que no se puede asesorar ni dar información sobre cuestiones, fluctuaciones de futuro. ¿Cómo vamos a saber lo que puede interpretar el Tribunal Supremo de futuro si no sabemos ni lo que interpreta en la actualidad? Entonces, hay una cosa que es evidente. En el 2014, ese prestatario que acudió al banco y de repente le dijeron, mire usted, esto de la nulidad de las cláusulas abusivas no está muy claro. Yo le rebajo a usted de un 3,5 a un 2,5. Y te consulta un cliente y le dices, bueno, como no está claro, pues mira, más vale pájaro volando o pájaro en mano que ciento volando, que dice el refrán, que si algo hay bueno en este país son los refranes. Y le aconsejas que acepte y que coja una reducción. Pero luego nos hemos encontrado que esas cláusulas eran nulas de pleno derecho. Es más, en la ley 5/2019, las cláusulas suelo desaparecen, son contralegen. ¿Cómo se puede convalidar una interpretación extensiva? ¿Cómo puedes convalidar eso? Sinceramente, yo no entiendo esa sentencia, me he perdido y por eso estamos preparando ese congreso del control de transparencia, a ver si nos ilustran jueces, catedráticos y demás expertos en la materia, porque yo necesito hacer un cursillo intensivo sobre esta materia. Me he perdido con esta última sentencia de 6 de noviembre del 2020. No la entiendo, sinceramente. Y ya no sé cómo explicarle a un cliente, qué es el control de transparencia, qué es el control de abusividad y, lo más importante, si eso nos da seguridad jurídica o no nos da seguridad jurídica. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio tenemos poco tiempo para las preguntas, pero quería hacer una cosa porque yo me he releído de nuevo con otros ojos la sentencia del Tribunal Supremo a la que has hecho ahora mismo referencia de mayo del 2013. Y la verdad es que
yo me la he leído muchas veces, pero ahora que la he leído con otros ojos, como digo, veo cosas que yo no había percibido. Y efectivamente es que en esa sentencia, por lo menos yo entiendo que enseña como mínimo la patita, porque dice que la falta de transparencia no supone necesariamente que sean desequilibradas y que el desequilibrio sea importante en perjuicio del consumidor. Y repite esa idea en varios puntos de la sentencia. O sea, la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2013, que era, evidentemente, estaba en ciernes todo esto que se está gestando, pero parece que en esa sentencia no deja claro que la falta de transparencia implique automáticamente la nulidad. O sea, perdón, no la nulidad, la abusividad. Es que para entender esa sentencia adecuadamente se ha de partir de dos premisas. Una, la ponencia de Jimeno Bayón, por supuesto, es una sentencia muy extensa, muy bien analizada y fundamentada. Hoy en día todos hemos ido aprendiendo. Esas sentencias las de complementar, por supuesto, con el incidente de nulidad que se planteó y se resolvió a través del auto de junio del 2020. Y luego, por supuesto, toda la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo que ha ido modulando y delimitando la cuestión, esencialmente a través de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La primera en esta materia, importantísima, la primera de 21 de marzo del 2013, la que ha hecho mención, que es la que yo creo que ya sienta unas bases clarísimas sobre el control de transparencia de 14 de mayo del 2014 y luego todas las posteriores. A partir de esa primera sentencia del TJUE de 14 de mayo del 2014 se empieza a configurar una nueva categoría jurídica. Pues que estamos hablando de categorías jurídicas que no existen en nuestro decimonónico Código Civil. Eso es nuevo. El problema es que si sigues aplicando con el manguito toda esta doctrina, pues bueno, podrás ir con un tren de vapor, pero no irás en el AVE. Esa es la cuestión. Estamos ante categorías jurídicas nuevas y los juristas nos hemos de adaptar a esas nuevas situaciones. Esta es igual que el orden público comunitario. Son categorías jurídicas que nos vienen de la Unión Europea y además son categorías jurídicas que han sido moduladas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, absolutamente novedosas y que tenemos que ir adaptándolas a nuestro ordenamiento interno. Lo que ocurre es que es mucho más sencillo seguir en el vicio del consentimiento, porque el vicio es mucho más sencillo a veces de aplicar, cuando en el fondo, igual que el vicio en el consentimiento, la esencia fundamental es el desconocimiento, la falta de información y que tú en realidad estás aceptando una cláusula o un contrato sin tener el conocimiento de lo que realmente estás aceptando. Y con más gravedad, en una contratación seriada, en una contratación predispuesta en donde no puedes influir en nada en absoluto. Por eso esa información previa que ha sido modulada tanto por la Sala Primera del Tribunal Supremo como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido evolucionando muchísimo respecto de la sentencia de mayo del 2013. Que me corrija el profesor Orduña si estoy equivocado en lo que estoy diciendo. Hombre, yo por la experiencia que tengo, sí que os diría que la sentencia de 9 de mayo de 2013 es una sentencia muy importante. Ahí se da un primer paso. Para algunos hay que entender desconcertantes porque se declara básicamente la cláusula suelo como una cláusula nula desde el punto de vista del control de transparencia. Y es la novedad de imponer el control de transparencia, pero también hay que tener en cuenta que es una sentencia de 2013, donde efectivamente el Tribunal de Justicia no había desarrollado toda la jurisprudencia con todos los mimbres que tenemos ahora. O sea, el problema para mí es que con los mimbres que tenemos ahora no podemos sentar interpretaciones restrictivas de un valor o un principio que es indiscutible. Porque si discutimos que la transparencia es un principio, un valor, en la contratación seriada, pues entonces ya discutimos la esencia de las cosas. No sé para qué estamos aquí, porque evidentemente lo que nos mueve en esta sentencia no es otra cosa que la aplicación de un control que por definición está fuera del Código Civil. Y por eso no aplicamos ni en 1261, ni aplicamos en 1281, ni aplicamos en 1259, en 1258, porque ese control sale directamente de un fenómeno jurídico tratado en la directiva, que es la contratación en masa, que nuestro Código Civil de 1889 no conoció, sencillamente no conoció. Por tanto, todas las referencias instrumentales, categorías jurídicas que maneja nuestro Código Civil son extramuros de este nuevo fenómeno jurídico. Hay dos vías.
la vía del error, pero ya es un error responsable para los juristas que quieran seguir por esa vía, que es tratar de restringir desde el punto de vista del error vicio de consentimiento, porque claro, el error vicio de consentimiento es una categoría subjetiva, casuística y por tanto nada objetivable. Y por tanto podremos encontrar miles y miles de excepciones. O la vía responsable de entender y de encauzar todo este nuevo fenómeno con valores nuevos, objetivables. Porque el control de transparencia no es otro que un control derivado de una función social que ahora mismo la directiva nos pone. Que obviamente la Constitución no tampoco conoció, porque obviamente el derecho es un derecho vivo. Y la Constitución habló únicamente del principio de los consumidores, pero ni siquiera habló de control de transparencia porque sencillamente tampoco lo conocía, ni tenía el por qué conocerlo. La obligación de los juristas es adaptar el derecho y estudiar las nuevas categorías. Y nos equivocamos totalmente si una vez hemos puesto una serie de bases modulares de método de aplicación a la transparencia, lo que hacemos es dedicarnos a hacer interpretaciones restrictivas que desnaturalizan el fenómeno. Porque el jurista o al jurista no le corresponde el ámbito económico. El ámbito económico le corresponderá al gobierno, le corresponderá al legislativo, le corresponderá a los demás poderes públicos. Al jurista le compete fundamentalmente aplicar correctamente las categorías, y en su caso, si son las nuevas categorías, con arreglo a lo que dice, en este caso, porque es derecho comunitario, con arreglo a lo que dice la jurisprudencia del TJUE. Y voy a poner un ejemplo para terminar y lo entenderéis todos enseguida. Cuando hablamos del principio de efectividad, que es un procedimiento de ineficacia, a la fin y a la postre de ineficacia, y aludimos a la categoría de la nulidad de pleno derecho, estamos aludiendo a una categoría de ineficacia propia y dibujada desde la directiva y el desarrollo jurisprudencial de la directiva, no desde las categorías tradicionales del Código Civil, que podía ser la nulidad, la anulabilidad o la rescisión. ¿Por qué? Porque estas categorías son propias del Código Civil y del contrato por negociación, ¿entendéis? Pero la categoría del principio de efectividad, que lo llama así, la propia directiva lo llama principio de efectividad. O sea, es que simplemente es una cuestión meramente de lógica. Si a una consecuencia de la transparencia le llamamos, de la abusividad, llamamos principio de efectividad, ¿cómo no vamos a estar ante un principio de valor cuando hablamos precisamente de la transparencia como control de ese valor? Evidentemente, si una consecuencia es la efectividad, lo que determina la efectividad es el valor, que es, en este caso, el principio de transparencia. Pero esto es así conceptualmente y no tiene vuelta de tuerca. Por tanto, insisto, la disyuntiva es interpretaciones restrictivas contrarias al sentido lógico y extensivo que, como he dicho, están contemplados ya en la propia sentencia del TJUE, o interpretaciones restrictivas que van a sembrar muchas veces la litigiosidad, como están sembrando, porque es un sí, pero no. Un no, pero sí. Bueno, pero si me permites una cosa, no tardaré un minuto, pero creo que es algo que hemos de tener muy presente y que la gente olvida. Independientemente del artículo 4 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, respecto de esa primacía del derecho comunitario a la hora de interpretar la jurisprudencia del TJUE, hay algo que se nos olvida, y se nos olvida muy a menudo, que es el control de convencionalidad, que tiene rango constitucional. Es el artículo 10, apartado 2 de la Constitución y el artículo 96. España ha perdido parte importante de su soberanía en el momento que entra en la Unión Europea. En el año 85 se dictó una ley orgánica para la entrada de España en la Unión Europea. Y nos dice ese control de convencionalidad que cuando España suscribe tratados internacionales y son publicados en el Boletín Oficial del Estado, pasan a formar parte esas normas de rango legal en España y, sobre todo, la interpretación que hacen los tribunales respecto de esos tratados internacionales. Por lo tanto, tanto la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea forman parte de ese control de convencionalidad. Y nosotros estamos obligados al cumplimiento tanto de la legislación comunitaria como de la jurisprudencia que emana del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ahora han entrado esas nuevas categorías jurídicas a las que yo hacía referencia y que ahora acababa de comentar el profesor Orduña, que es esencialmente en esta materia los controles de control de transparencia y del control de abusividad. Y no las tenemos en nuestro Código Civil, pero ya forman parte de nuestro ordenamiento jurídico de obligado cumplimiento. Sí que están en leyes sectoriales como la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y la Ley General de Consumidores y Usuarios. Y la interpretación hermenéutica, artículo 3 del Código Civil, que debe de hacerse de toda esta legislación y de toda jurisprudencia, es acorde con la situación actual.
anclarnos en el tren de vapor, lo siento, o en el tren con carbón, es anclarnos en el pasado. Y por eso esa interpretación extensiva es imprescindible y no restrictiva. ¿Estás de acuerdo, Javier? Sí, claro que estoy de acuerdo. Es más, yo creo que efectivamente esto necesariamente tiene que ser así, porque si no la consecuencia, bueno, la alternativa, vamos a hablar claro, la alternativa fundamentalmente para que esto no se vuelva a producir, o por lo menos esté claramente con una mayor dosis de seguridad jurídica, es precisamente regular lo que es el control de transparencia, la extensión y el alcance desde el punto de vista ya de los modernos parámetros que ofrece, sin lugar a dudas, el TJUE. ¿Tenemos los mimbres necesarios para regularlo? Sí. ¿Podemos dar una seguridad jurídica a través de una norma? Sí. Por supuesto, mucho mejor que con la actual jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo. Eso ya es, yo creo que es una evidencia. Lo que la gente quiere ya es una seguridad jurídica y la posibilidad también de tener este importante valor que, insisto, que es esencial para nuestra democracia y la mejora de nuestra calidad, digamos, de nuestro sistema también económico productivo, que lo tengamos ya también regulado. Porque, Jesús, ni la Ley de Condiciones Generales contempla lo que es el control de transparencia, ni la ley ni el texto refundido de consumidores lo contempla. Es decir, pues bueno, ni por supuesto la Ley de Crédito Inmobiliario. Es decir, hace falta una regulación normativa que realmente exponga con claridad el concepto, el contenido y alcance precisamente de este control de transparencia, para que no haya interpretaciones disonantes con algo que ya es imperativo para nosotros, como bien ha dicho Jesús, que son la aplicación, la interpretación que ha hecho el propio Tribunal de Justicia de las directivas europeas. Yo creo que esto es una de las soluciones que se ven más claro desde el punto de vista de seguridad jurídica. Muchísimas gracias, Jesús y Javier. Ha quedado claro la idea que tenéis y evidentemente yo la comparto absolutamente, indiscutiblemente. No puedo hacer otra cosa y además de convicción.